¿Eres un profe y estás buscando cómo hacer un guión para un video educativo? ¿Te gustaría que tus videos no sean aburridos, cuenten historias, logres captar la atención de tus alumnos, despiertes su curiosidad y tengan cada vez más ganas de aprender y de aprender? Hoy te quiero compartir cómo puedes crear la estructura de tu guión educativo de principio a fin, desde cómo comenzarlo, cómo llenar la parte del centro, cómo concluirlo, y también te voy a dar varios tips para poder contar mejores historias, porque indiferentemente de la materia que enseñes, español, matemáticas, ciencias, no importa, siempre vas a tener que contar historias. Porque a veces los libros de texto nos dan información muy técnica, muy descriptiva, muy informativa, y a veces hace falta ponerla en un modo más narrativo, hacerlo más entretenido, más ameno, que sea enganchante para los alumnos y que tengan ganas de más, como si fuera una película. La verdad, todo esto es más sencillo de lo que parece, así que vamos a comenzar. Lo primero es la duración de las lecciones. Cuando estés escribiendo tu guión, tienes que tener en cuenta que los mejores en educación desde hace varios años han determinado cuál es la duración exacta de un buen video, y se ha comprobado en diferentes estudios que la atención de los estudiantes está entre los 10 y los 18 minutos. De hecho, hay una investigación muy buena que se hizo al respecto, y si quieres leer más acerca de ella, te voy a dejar el link en la descripción de este video. Ahora, ¿de qué formas puedes comenzar tus videos? Durante los primeros 10 a 20 segundos se decide el nivel de involucramiento que van a tener tus alumnos con tu video, por lo que si no captas su atención, poco a poco se van a poner a pensar en qué van a comer, qué videojuego van a jugar o en los pendientes que tienen en su casa. El inicio es como un anzuelo. Esto les va a dar un motivo para prestarte atención en todo lo que resta del video. Y vamos a ver 3 maneras de comenzar tus videos. No siempre tienes que utilizarlas, te las voy a contar y tú elegirás cuál es la que mejor te funciona. La primera es una historia. Y aunque al final del video vamos a explicar a detalle cómo contar mejores historias, cuando decides comenzar tu video contando una historia, tienes que procurar que sea emotiva, sensorial y que hayan muchos diálogos. Cuando comienzas tu video con una historia, tiene que ser algo detallado, que tu público sea capaz de revivirla contigo. Por ejemplo, te voy a contar la historia del surgimiento del Pico de Orizaba, el volcán más grande de México. Se cuenta que en la época de los olmecas vivía una joven y hermosa guerrera. Su nombre era Nahuani. Ella siempre estaba acompañada de su amiga consejera, la cual era un águila, con un plumaje color café oscuro como el cacao, un pico color amarillo y con una mirada que siempre daba la impresión de estar concentrada. El águila se llamaba Ahuilizapam, que significa Orizaba. Un día, la guerrera Nahuani tuvo un enfrentamiento que duró horas y al final salió derrotada. Debido a esto, cayó al suelo y se desvaneció. El águila, al ver esto, se elevó en lo más alto del cielo, desplegó sus alas y se dejó caer con fuerza contra el suelo. A causa de esto, se formó una inmensa montaña que desde aquel momento comenzó a albergar el alma de Nahuani. Esta montaña es la que hoy conocemos como el Pico de Orizaba. ¿Qué te pareció? ¿Te has imaginado al águila cayendo desde el cielo? El secreto para poder enganchar a tus alumnos desde el principio de tus videos es contar una buena historia. La segunda manera de comenzar tus videos es con una afirmación sorprendente. Normalmente se basan en estadísticas que desafían la creencia popular. Con una afirmación le estás compartiendo a tu público el qué, y gracias a esto ellos van a hervir de las ganas de rellenar esos huecos y conocer el por qué, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, el famoso chef y defensor de la nutrición infantil Jaime Oliver comenzó su charla TED de la siguiente manera. Tristemente, al finalizar los 18 minutos de esta charla, 4 norteamericanos fallecerán a causa de los alimentos que comen. No soy médico, soy un chef. No tengo equipos caros ni medicinas. Uso más bien información y educación. Creo firmemente que la alimentación tiene un papel preponderante dentro de nuestras vidas, lo que nos une a las cosas que amamos. Si te das cuenta, Jaime sedujo al público compartiendo un dato real al inicio. Y con esto seguramente la mayoría de los espectadores se estaba preguntando si sobreviviría al final de esta charla. La tercera manera de comenzar un video es formulando una pregunta. Puede llegar a ser una variación del punto anterior, pero con las preguntas lo que buscamos es hacer que nuestros estudiantes reflexionen en algo específico. Además de que las preguntas son perfectas para despertar la curiosidad. Por ejemplo, si somos maestros de química y estamos haciendo un video donde vamos a hablar de los gases, yo primero hablaría de los pedos, o sea, las flatulencias.
Por ejemplo, ¿alguna vez has estado con la persona que te gusta y tienes ganas de echarte un pedo? ¿Sabes de qué están hechas estas flatulencias? ¿Por qué podemos olerlos pero no verlos? Te aseguro que es una manera muy buena de captar la atención de tus alumnos. En otro ejemplo, si habláramos de agricultura y de cómo las civilizaciones prehispánicas de México domesticaron el maíz, yo primero hablaría de los esquites. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los esquites nunca se hubieran inventado? ¿Cómo sería tu vida como mexicano sin esquites? ¿Sabías que las civilizaciones antiguas no siempre supieron cómo cultivar el maíz y lo descubrieron por accidente? Un super tip es que para que tu pregunta sea más contundente, iníciala con un ¿por qué? O con un ¿cómo? Hacer preguntas conecta con nuestra curiosidad natural de entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Ahora, hablemos de cómo construir el cuerpo de tu guión. El intro de tu video presenta el qué. El cuerpo del guión debe explicar el por qué y el cómo. Hay 3 estructuras muy efectivas según el método para hacer charlas TED. La primera es la estructura de situación, complicación y resolución. Ofrece la manera más efectiva de conducir a tus alumnos a través de un viaje que los haga cambiar de opinión o los incite a tomar acción acerca de algo. En la primera parte, la situación, tienes que describir qué es lo que tienes entre manos de un modo bastante neutro, porque independientemente de la edad que tengan tus alumnos, lo ideal es imaginar que le estás dando contexto a una persona inteligente e interesada, la cual simplemente no tiene la información suficiente aún para entender todo. La segunda parte de esta estructura es la complicación. Atrapa al público revelando en qué falla la situación actual del mundo. Estos fallos o defectos no tienen siempre que ser problemas, también pueden ser posibilidades ocultas. Y en la última parte se ofrece una solución que resuelva de manera nítida y completa el problema o que resalte las oportunidades que has citado previamente. Ahora, la segunda estructura, la narración cronológica. Este método te será bastante fácil cuando escribas tu guión. Se llama narración cronológica porque vas contando situaciones o hechos que fueron sucediendo y los cuentas en orden cronológico, del primero que sucedió, luego el segundo, el tercero, cuarto, etc. Por un lado, puedes basarte en la historia de la humanidad. Por ejemplo, como lo hizo la escritora del libro Come, Reza, Ama, Elizabeth Gilbert, en su charla TED. Por ejemplo, Gilbert recorrió toda una cronología de cómo los humanos han visto la creatividad, comenzando por la antigua Roma y pasando por el Renacimiento, aunque también puede ser una historia personal. Por ejemplo, la escritora africana Chimamanda, en un video, ella nos cuenta cómo desde pequeña comenzó a leer la típica literatura clásica occidental hasta su descubrimiento de autores africanos. Nos cuenta después su experiencia universitaria en Estados Unidos y concluye con su viaje a México. Cualquiera de estas dos opciones, ya sea que nos cuentes la historia del mundo o tu propia historia personal, simplemente es ir narrando los hechos de forma cronológica. Y la tercera estructura es la de ideas, conceptos. Esta suele ser utilizada para videos breves. Este recurso se trata de enumerar las mejores prácticas, hechos o argumentos en un solo video y es perfecto cuando no tienes todo el tiempo del mundo para contar una historia. Además, esta secuencia de ideas o conceptos son intercambiables. Por ejemplo, son 8 ideas y no importa si primero mencionas la número 1 o la número 7 o la número 5. Te pongo un ejemplo. Los 8 secretos para ser un buen estudiante. Número 1, ser apasionado. Número 2, practicar. Número 3, esforzarte. Y así sucesivamente hasta terminar con los 8 puntos. Lo interesante es que cada uno de estos puntos debe contener una anécdota o una actividad. Esto te permitirá conectar por un lado con la parte emocional del cerebro y por la otra brindarle herramientas prácticas a tus estudiantes que ellos puedan utilizar. Ahora, ¿cómo concluir tu video? La verdad es que lo más fácil es decir algo como en conclusión o para terminar este video. Pero, ¿por qué no decir algo como hemos llegado al final de este viaje y al inicio de tu futuro? O algo como ha llegado el momento de que tomes acción. La conclusión es tu última oportunidad para motivar a tus estudiantes, para que profundicen más en ese tema o para que vayan al siguiente video. Y la mejor manera de hacerlo es usando frases más cortas y hablar en un tono más apasionado. Además, un objetivo importantísimo de la conclusión es recordarle al estudiante el por qué o el para qué están aprendiendo esto. Eso sí, ten cuidado con concluir tu video simplemente haciendo un resumen aburrido de todo lo que ya dijiste. Y un tip para terminar
terminar tu video es terminar con una buena pregunta que los deje picados o utilizar alguna frase pegajosa que hayas dicho al inicio. Ahora sí, para cerrar, vamos a hablar de cómo contar grandes historias dentro de tus videos. Porque sin importar que hagas un video para una clase de matemáticas, historia, física, ciencias, siempre van a haber historias o narraciones dentro de tus videos. Así que aquí te voy a dar un par de tips muy puntuales para que te sea fácil hacer esto. Por ejemplo, cuando uses estadísticas, trata de combinarla con metáforas o analogías que sean vívidas y personales para tus estudiantes que lo están viendo. Un ejemplo normal de una estadística sería: 70 millones de estudiantes viven cada día con una cardiopatía. En vez de decir solo eso, podrías cambiarlo por: observa las 3 personas que tienes a tu alrededor. La probabilidad nos dice que 1 de cada 4 de ustedes tendrá una cardiopatía y esto acabará con tu vida. El segundo es más impactante, ¿verdad? Y al igual que en el primero, contamos una estadística. Lo importante es hacerlo vívido y personal para quien lo está viendo. Cuando estés contando una historia, siempre debe haber un personaje, no importa qué materia sea, y debes presentarlo al inicio de la narración. Cuando lo presentes, tienes que lograr que se sientan como personas reales, con sus verrugas y sus complejidades. Esto es esencial para una narración emocionante, porque al hacer esto, los oyentes asocian al protagonista o al personaje con ellos mismos o con alguien a quien ellos conocen. Aunque casi siempre tus personajes pueden ser humanos, no tengas miedo en reemplazarlo por empresas, animales, objetos o lo que tú consideres que funcione. Es importante que cada uno de los personajes que tengas en tu historia tenga una personalidad diferente y única. Para ello, primero explica lo que se ve de tu personaje. Por ejemplo, su postura o sus gestos. Explica cuál es tu tono de voz, si habla rápido, si habla despacio, si habla fuerte, si habla grave, si habla bajito o delicado, y cosas que no se ven a la vista como su amor por la música clásica o sus anhelos y sueños. Y cuando estés contando tu historia, no simplemente narres lo que hacen tus personajes, haz que participen en una conversación, que hayan diálogos, y con eso vamos avanzando en la historia. Ahora sigue la parte del problema. Cuando colocas un obstáculo entre tu personaje y su deseo o su necesidad, este obstáculo genera empatía en el público y también un deseo de querer ver ese problema resuelto. Por eso es importante que después de que presentes a tus personajes, presentes cuál es el gran problema o los grandes problemas a resolver. Con esto vas a tener una historia más intensa y con más suspenso. ¿Y qué tipo de problemas pueden ser? Bueno, pueden ser problemas intrapersonales, es decir, con otras personas, interpersonales, es decir, que tiene consigo mismo o con la sociedad. Y llegamos al clímax de la historia, y aquí vamos a utilizar una de las estrategias más consagradas de los famosos escritores de Hollywood. Tu personaje al final de tu historia tiene que tomar una decisión, pero no una decisión cualquiera, porque si pones algo como elegir entre algo bueno y algo malo, la verdad es que va a ser muy aburrido y muy fácil, porque evidentemente todos van a elegir lo bueno. Las historias absorbentes obligan a tu personaje a elegir entre 2 males, como la historia de si un tranvía se descarrila y de un lado hay una mamá con su bebé y del otro lado hay 4 estudiantes, ¿a quién salvarías? Solo puedes salvar a uno, porque en la vida real muchas veces las decisiones son así, no hay bueno y malo, a veces es una escala de grises, y cada historia debe tener un final positivo o un final negativo definitivo. Cuando las historias tienen un final positivo, son muy inspiradoras e invitan a los estudiantes a pensar en algo como yo también puedo lograrlo. En cambio, los relatos con finales negativos ayudan más a transmitir una enseñanza, pero si vas a contar una historia que termine en desastre, date un tiempo para explorar qué otros caminos, qué otras posibles soluciones pudo haber tomado el personaje. Hacer guiones para tus videos educativos ahora va a ser más fácil utilizando estas metodologías y estructuras. Con esto vas a lograr que tus alumnos entiendan el para qué o el por qué están aprendiendo. Vas a despertar su curiosidad, vas a tener alumnos más felices, más entretenidos y que te van a tener como el profe favorito. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal. Además, tengo un grupo de Telegram con diferentes profes en donde yo personalmente me conecto en videollamadas para ayudarlos a crear sus videos educativos. No solamente con el guión, sino también con la grabación y con la edición. Si te gustaría ser uno de estos profes de manera gratuita, puedes acceder al link que está debajo de este video. Nos vemos la próxima semana.